Bien. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que habíamos comenzado con la unidad temática 10 y 11, y ahora estamos hablando de ya los procesos que tienen que ver con este recorrido de la construcción de la percepción, que ya cómo se le da el matiz emocional, y para que la clase que viene terminar de ir dando la vuelta, digamos, porque así cuando incorporamos los aspectos cognitivos más importantes, se comienza a generar los programas motores o las posibles respuestas motoras, por eso digo, ahí damos la vuelta y comenzamos a trabajar en lo que es conducta y sistema motor. Por eso es que acá en estas clases se van integrando temas, se van mezclando temas de la unidad temática 10 y 11, pues si bien uno en el programa analítico tiene que ponerlos en una secuencia, separarlos para que las unidades temáticas sean más o menos homogéneas, en realidad como proceso, y sobre todo en neurociencias, es muy difícil separar, porque no son órganos, son procesos justamente. Entonces, volviendo a esta definición que estamos desglosando palabra a palabra, estuvimos hablando de cómo se procesa, de cómo se reconstruye en las clases pasadas, cuando terminábamos justamente en esta cuestión cortical de la construcción, ya sea del medio externo o de interno, a través de la percepción y el concepto ampliado de interocepción. Y tenemos que empezar a desarrollar esto de qué se quiere decir cuando Kandel dice integrar a programas ya instalados por la evolución genética o por el aprendizaje. Y en la próxima clase comenzamos a recorrer la última parte. Entonces, justamente cuando empezamos a decir, si bien esto está todo unido porque justamente, ¿se acuerdan en la clase pasada que estábamos hablando del sistema emocional y cognitivo, que justamente es lo que representa esta imagen, el cerebro como siempre en todas las imágenes se representa lo cognitivo como esa corteza cerebral y al corazón como una representación de lo emocional, que justamente en esta imagen les está diciendo que hay una interacción en esos dos niveles que son las que guían las conductas, ¿sí? Más allá del resultado, de cuál sea la conducta resultante, siempre tenemos estos dos componentes, que es lo que estábamos hablando. Después de generar esa percepción, esa información converge a lo que conocemos como sistema límbico, parte muy importante del sistema emocional, pero no el único, y a un componente muy importante de la corteza, que es la corteza prefrontal, que integra parte del sistema cognitivo. Y la interacción entre ambos, impacta sobre lo que conocemos como conductas, lo que hablamos del sistema conductual. Y obviamente, esto que siempre hablamos, que se reduce básicamente en ¿se acuerdan? Que ahora lo vamos a recordar, ¿se acuerdan en esta teoría de McNeil del cerebro triuno, donde esas capas del sistema nervioso que evolutivamente se van superponiendo, ¿se acuerdan del cerebro reptiliano, que regula las funciones vitales, el paleomamífero, que sería el sistema límbico, y la neocorteza o neomamífero, que están constantemente integrando esa información, por eso estamos hablando de una información de ida y vuelta. En este caso, la imagen estaría representando la vuelta de esa información, porque a veces justamente el tinte emocional es el que guía la conducta, pero más allá de si el tinte emocional guía la conducta, nuestro sistema cognitivo después evalúa esas conductas, que sería esta imagen lo que está representando. Lo que vamos a tratar de ir desentrañando muy simplemente y vinculando qué estructuras participan de estos procesos. Por eso, esto que serían fíjense que es una constante interacción entre lo que se siente o el sistema emocional, lo que se piensa, que sería el sistema cognitivo, y lo que se actúa, que sería el sistema conductual.
vamos a referirnos principalmente hoy a la parte cuando hablamos de lo que se siente. Por eso hablamos de sistema emocional. Y esta imagen es la que comenzamos también a describir los procesos que se representan en este modelo. La clase pasada, cuando estuvimos hablando de la representación, de esa percepción, esa construcción del mundo externo, del mundo interno, el rol de la ínsula, el rol de la corteza orbitofrontal, en esas redes neuronales que ayudan a esa representación del yo. Y ahora entonces, ¿cómo se vincula todo eso con la construcción de esas emociones, ese sistema emocional y la toma de decisiones que va a impactar en la conducta que se va a ejecutar? Entonces, hablamos de y definimos ese sistema emocional como fíjense que es conjunto complejo de interacciones que generan cambios afectivos, cognitivos, conductuales, expresivos y fisiológicos. Por lo tanto, tenemos que ir viendo todos esos. ¿A qué llamamos cambio afectivo, cognitivo, conductual, expresivo y fisiológico? Que permite establecer las prioridades de acción. O sea que está hablando de que se evalúa esa situación a través de este sistema emocional y otorga una prioridad de acción en base a la información emocional, ese sistema emocional. Justamente como guiadas por la anticipación de las consecuencias, en este caso al hablar del sistema emocional, principalmente afectivas de las acciones. ¿En qué se basa esa anticipación? En la experiencia previa. O sea que fíjense que ahí ya también está vinculando con la memoria, porque hablamos de experiencias previas. Por eso hablamos que es un conjunto complejo de interacciones. Obviamente que cuando hablamos de emociones, constantemente, todo el día estamos trabajando a través de estos emoticones, que en el fondo lo que están representando no es más que emociones. Constantemente reemplazamos palabras actualmente por estos emoticones. Por lo tanto, es muy importante poder reconocer qué están queriendo decir. Y quien comenzó a estudiar esto, fíjense, en el año 1872, fue Darwin. Darwin comenzó a estudiar las emociones, particularmente la expresión de las emociones, que es lo que está mostrando ese emoticón, pero para fundamentar y dar fuerza a su teoría de la evolución. ¿Qué utilizó para desarrollar este trabajo? Usó fotografías de los trabajos de Duchenne, que estaba estudiando los músculos de la cara. Entonces aplicaba pequeñas descargas eléctricas y iba observando qué músculos de la cara se iban contrayendo para poder conocerlos. Como Darwin era amigo de Duchenne, le pidió las fotografías y con esas fotografías comenzó a hacer su estudio, que fue, digamos, se dice que fue uno de los primeros estudios multicéntricos. ¿Por qué? Porque él tenía una hipótesis, justamente para darle fuerza a su teoría de la evolución en el hombre, que era lo más discutido en ese momento, que nosotros no evolucionábamos de otros animales. ¿Cuál fue su hipótesis? Que existe una serie de emociones que él llamaba cardinales o básicas, que son tanto percibidas y expresadas en todos los humanos de la misma forma. ¿Por qué? Porque son innatas, porque están biológicamente asentadas. Y justamente es importante porque sería el código que se utiliza entre los humanos para comunicarse. Y son culturalmente universales. Entonces, para poder corroborar esa hipótesis, utilizó estas fotos que le pidió a Duchenne y las repartió en distintos lugares del mundo, en la India, en China, en Japón, en Estados Unidos. Distintos grupos de personas que él conocía recibían estas fotos con un cuestionario donde tenían que explicar o decir en pocas palabras qué emoción leían en esa foto. Y resultó que de todo el mundo, no importaba la cultura, leían la misma emoción.
sea que justamente de esa forma avaló que era un código básico, innato, donde que facilitaba la comunicación entre las personas, porque no importa la cultura, siempre se leen esas expresiones faciales como una emoción básica. Después, posteriormente, siguió estudiando esto, lo aplicó a otros grupos humanos y obviamente representado en niños que expresan las emociones con las mismas formas del adulto, las personas con ceguera que nunca vieron cómo expresan una emoción, lo expresan de la misma forma, y eso le fue dando fuerza a su teoría de la evolución, sobre todo cuando se incorporó las expresiones faciales de distintos grupos importantes de primates y se expresaban de la misma forma. Eso es lo que lleva a hablar que esas emociones, justamente que él las llamó emociones básicas, son una expresión fisiológica, biológica innata, que es resultado de la evolución, ¿sí? Y actualmente se sigue pensando lo mismo. Es más, se utilizan esas expresiones faciales principalmente para reconocer la emoción real o si hay una emoción simulada. Ya Duchenne había encontrado que justamente la alegría o la sonrisa de felicidad incorpora lo que se marca acá, las arrugas, ¿sí? Porque las que son falsas tan solo mueven los músculos que rodean la boca y no los de las órbitas del ojo. Entonces así uno podía reconocer si era una emoción fingida, una expresión de una emoción de alegría fingida o real, de estas que se consideraban emociones básicas. Y eso también nos está diciendo algo, que esa expresión, si bien es innata, puede ser modificada voluntariamente. O sea que estas expresiones faciales de esto que se consideran emociones básicas o cardinales son lo que se conoce como componente conductual de la emoción. También incorpora no solo la expresión facial, sino vocales, gestuales, que, como les decíamos, pueden controlarse voluntariamente hasta cierto límite, si bien son innatas. Obviamente hay aferencias de la corteza que regulan volitivamente esos grupos musculares y pueden expresarse ante ciertos estímulos que implica, sería como un bypass de los elementos cognitivos, o sea, de áreas corticales vinculadas a esas emociones. Por eso hablamos de un componente conductual innato en esa expresión de las emociones. Y es lo que llamamos generalmente emoción. ¿Por qué? Porque decimos que es una respuesta programada. ¿Por qué respuesta? Porque estamos observando esa conducta, es un ejercicio de una actividad muscular fásica, porque cambia rápidamente, relacionada por la presencia de un objeto o una situación muy específica, de origen innato, pero que están influidos por la experiencia, con esto de que pueden ser modificados. Eso sería un concepto biológico desde las neurociencias de lo que es una emoción, pero justamente en este campo hay mucha psicología. Entonces hay mucha psicología cognitiva, neurociencia cognitiva. Por lo tanto, a veces se comienzan a utilizar y a desgranar otros conceptos que se vinculan entre sí. Pero el concepto básico de emoción sería esto que estuvo estudiando Darwin en un inicio, como esa respuesta innata, que obviamente está vinculada con un patrón de respuesta conductual más amplio. Cuando siempre pensamos en la expresión del miedo, relacionamos esa emoción del miedo que se expresa a través de esa forma facial con una respuesta, entre comillas, adaptativa a esa situación, que generalmente lo representamos con la lucha o la huida, que son
estructuras vinculares entre la emoción y una respuesta conductual sumamente primitivas. O sea, ¿qué quiere decir con sumamente primitivas? Que están integradas en un nivel subcortical. De allí entonces, después de esos estudios de Darwin, comienzan a generarse un montón de teorías para explicar esas emociones básicas. Y ustedes a lo mejor en algunos libros o cuando estudian en anatomía podían encontrar algunas relacionadas con el sistema límbico, las teorías más reduccionistas, o sea que solamente acotaban a que la emoción se crea a partir de la reacción fisiológica. O sea que la emoción es una consecuencia de los cambios físicos que se dan en la persona que recibe el estímulo. Otro conjunto de investigadores, fíjense dónde está Cannon, ya decían, no es la respuesta, la emoción no es una consecuencia de la reacción fisiológica, sino que el estímulo tiene un procesamiento central y eso es lo que genera la emoción que impulsa la respuesta. O sea que por eso se habla de teoría central y teoría periférica. Si bien las dos teorías hablan de emociones básicas o esas emociones cardinales que mencionaba Darwin en su trabajo. Fíjense que como recién 40 años después surge otra teoría que se llama de activación cognitiva, donde da a la corteza una importancia más grande en la evaluación cognitiva de esas situaciones y que a partir de ellas se determina la reacción de esa emoción. O sea que ya ahí se pierde esta idea de las emociones cardinales, porque esa evaluación cognitiva puede generar muchos tipos de respuestas. Y actualmente se aplica para explicar a las emociones lo que estuvimos hablando en los otros teóricos, esas teorías bayesianas, de que el cerebro actúa predictivamente. Por lo tanto, en realidad, la codificación de la emoción es predictiva, o sea, el cerebro recibe un montón de información, genera posibles explicaciones, y esa información es del exterior y de las vísceras, por eso es víscero-sensorial, y el cerebro encuentra posibles explicaciones a esa situación, y eso serían esas experiencias emocionales. O sea que, fíjense cómo se ha ido modificando ese concepto o esa teoría que intenta explicar el origen de las emociones. Todavía están intentando explicar el origen de las emociones. Si bien se avanzó muchísimo. Y fíjense que hablamos de que justamente esta integración de la información, que tenemos la información esteroceptiva, la información visceroceptiva, que conforma esa construcción del yo que llamamos interocepción, es lo que impacta, ya sea a nivel cognitivo, ya hemos avanzado que hay un rol importante del nivel cognitivo en la construcción de esa representación de la emoción. Si bien hay pasos previos, que es lo que conocemos como experiencia emocional, que sería el paso previo a tomar conciencia de la emoción realmente, que sería la percepción de esa información interoceptiva. Y esa percepción puede ser totalmente consciente, inconsciente o puede ser evocada. ¿Qué quiere decir evocada? Cuando pensamos en una situación emocional pasada, estamos percibiendo esa interocepción del aumento de la frecuencia cardíaca, de las manos sudorosas, todo eso es la experiencia emocional, que puede ser evocada, a todos nos ha pasado. Cuando evocamos una situación estresante, por ejemplo, eso se vincula a una experiencia emocional que tiene que ver, por ejemplo, con el miedo. Y eso es una forma de evocación. Obviamente que puede ser, si no totalmente inconsciente, cuando hablamos de esta reacción ante un estímulo que nos da miedo, o consciente porque podemos hacer una, entre comillas, introspección, de evaluar
justamente cómo es esa experiencia emocional y evaluando justamente, ya sean las sensaciones somatosensoriales o también muchas veces que todo el mundo se refiere cuando quiere explicar una experiencia emocional a través de metáforas, las auténticas mariposas del estómago cuando conocen a alguien o ese enamoramiento, justamente se traduce en una expresión porque esa interocepción no puede ser vinculada, es muy difusa. Eso es parte de la experiencia emocional. Es tan importante que ahora, así como había un proyecto Genoma, Metaboloma, ahora hay un proyecto, se llama Afectoma, que justamente estudia todos estos componentes del sistema emocional. Y esta dimensión o este componente se conoce como componente físico-somático de las emociones, porque habla justamente de estas respuestas fisiológicas que tienen que ver principalmente con las reacciones autonómicas ante el estímulo emocional. Obviamente, perdón, que acá se los marqué, en este modelo ya tenemos más o menos todas las ideas, pero fíjense que acá aparece una palabra que utilizamos mucho, constantemente, que es el sentimiento. Entonces, ¿qué relación hay entre emoción, sentimiento? Es emoción, experiencia emocional, sentimiento, son lo mismo, son sinónimos. Cuando se hablan de sentimientos parece que fuera una palabra más bien psicológica, pero justamente la neurociencia cognitiva aborda este tipo de, justamente, gris entre las neurociencias duras y la psicología, y define los sentimientos como la interpretación subjetiva de la emoción. O sea que hay una interpretación de esa interocepción sumado a las circunstancias ambientales, circunstancias sociales, y se construye, por eso hablamos de una interpretación subjetiva, se construye una idea que es muy duradera, es difusa en el sentido de que no es que refiere específicamente a un lugar de esa experiencia emocional, y es muy cultural. Así como Darwin, cuando estudió la emoción como ese rasgo de expresión innato que decía, no importa de la cultura que venga, siempre se expresa de la misma forma, ahí tenemos en un lugar la emoción. En el otro lugar tenemos los sentimientos que están sumamente impregnados de la interpretación cultural y social. Por eso, generalmente las emociones se pueden leer siempre de la misma forma y por eso mucho se sigue hablando de esas emociones básicas o cardinales. En cambio, los sentimientos se tienen que leer a través de la sociedad en la que se están desarrollando. Si bien hay muchos que tienen, que se complementan, pero no siempre se leen de la misma forma. Por lo tanto, en esos sentimientos tenemos que sumar, incorporar o integrar los estados fisiológicos y corporales, los estados mentales y el mismo comportamiento. Entonces, cuando comparamos, serían como, tenemos los dos extremos, la emoción y el sentimiento, donde uno es totalmente innato, totalmente subconsciente, puede ser modificado voluntariamente. El sentimiento justamente es la interpretación subjetiva, cuando se toma conciencia de esta sumatoria de eventos. Cuando eso lo intentamos integrar, fíjense que acá lo tenemos integrado, el estímulo externo, acá se los voy explicando, ¿no? El estímulo externo a través de el procesamiento interoceptivo, también tenemos la representación interoceptiva, imagen del mundo externo, imagen del mundo interno. En esta representación, fíjense que los dos están impactando sobre esa respuesta emocional, que sería lo que llamamos emoción, esa que es innato. Y fíjense que está en íntima interacción con lo que conocemos como sentimientos, que hemos definido acá como sentimientos.
donde nuevamente estos sentimientos reciben la información de esa reacción más la información interoceptiva, más esa construcción de ese yo del que estuvimos hablando la semana pasada. O sea que todo eso hace a eso que hablamos de la suma de la emoción, de la autorrepresentación y de la información interoceptiva que está cambiando constantemente. Por lo tanto, son parecidos, pero no son sinónimos. Cuando hablamos de emoción o respuesta emocional, cuando hablamos de sentimientos o interpretación consciente de esas situaciones. Fíjense que la integración de ellos impacta sobre qué. Lo que estuvimos hablando cuando definíamos que esa emoción está impactando en la toma de decisión de una conducta. Por eso hablamos que, si bien son el resultado de una respuesta emocional, estas conductas que se expresan tienen una retroalimentación o un feedback. ¿Por qué? Porque van a modificar la representación interoceptiva, van a modificar, fíjense acá, la perspectiva de esa construcción del mundo externo. Por lo tanto, es un constante feedback que se da entre las emociones o la expresión de las emociones, los sentimientos, la generación de las conductas vinculadas, que a su vez modifican esos sentimientos y esas emociones. Entonces, acá hablamos de ese bucle, hablamos de esa retroalimentación causal, porque esa causa-efecto constantemente se está retroalimentando, y la conjunción de estas respuestas, porque se habla de programas emocionales, porque como hablamos de respuestas innatas, podemos hablar de programas emocionales y de esa generación de esos sentimientos. Cuando convergen, se los puede denominar estado emocional, o sea que el estado emocional de una persona tiene que ver con esas dos construcciones. Y más, porque el estado emocional, en realidad, sería una propiedad emergente, porque a ese sentimiento y a esa emoción, que justamente es la respuesta emocional y la experiencia consciente, se le suma la representación cognitiva, o sea que se le suma un bagaje cognitivo importante. O sea que esas tres, en realidad, conforman el estado emocional, que lo habíamos hablado en la clase pasada, cómo el estado emocional impacta en la percepción de una situación, que se acuerdan que era este modelo, donde teníamos acá, que dependiendo del estado emocional de la persona, aunque tengan los mismos estímulos externos, va a terminar reinterpretando de forma distinta cada persona. Por eso hablamos cómo el estado emocional impacta en la percepción o en la construcción de la percepción. Un típico ejemplo es el que le puse ahí abajo, la representación emocional del espacio. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando hemos ido a algún lugar, por ejemplo de vacaciones, ¿sí? Se queda vinculado ese espacio, hablamos de espacio, ya sea una casa, un paisaje, a eso hablamos con representación del espacio, porque siempre se habla de representación del espacio en función de coordenadas, en función de la visión, de la audición, pero todo eso se construye ¿bajo qué? Bajo el paraguas emocional. Por eso esa representación emocional del espacio es tan o más importante que la construcción a través de los órganos de los sentidos. Y esa representación emocional depende del estado emocional más la construcción interoceptiva, que es muy importante. Un ejemplo, me falta incorporarles algo más para explicarles el ejemplo. Todo eso, obviamente, esa vinculación queda impactado en lo que conocemos como recuerdos, o sea, básicamente la memoria. Por eso esos recuerdos están impregnados de la representación emocional. Dos personas no tienen el mismo recuerdo de un espacio. ¿Por qué? Justamente por esa
esa impronta emocional que tiene que ver con qué, con el estado emocional. Una persona que tiene un estado emocional que está triste no va a tener el mismo recuerdo que una persona que llega a ese mismo lugar y está, entre comillas, alegre. O sea que esa representación del espacio bajo ese tinte emocional es totalmente distinto. Cuando se habla de también la sensibilidad interoceptiva en ese impacto, ¿por qué? Porque la gran aferencia que termina impactando en el estado emocional principalmente es interoceptiva. Entonces, ustedes imagínense que si que llegan al mismo lugar en dos situaciones distintas. En una situación están sumamente descompuestos y en otra situación están de salud perfectos. La representación emocional de ese espacio es totalmente distinta, aunque sea el mismo espacio. O sea que fíjense que cuando hablamos entonces de la representación del estado emocional con el gran impacto de la interocepción sobre la percepción, es casi determinante. ¿De qué? Del recuerdo, o sea, de cómo eso queda en la memoria de la persona. Esos estados emocionales generalmente se clasifican por la valencia, que quiere decir si es un estado emocional positivo o negativo, y por la intensidad. Y se los conoce también como estados afectivos, porque depende si se lo ve desde la neurociencia dura o si se lo ve desde la neurociencia cognitiva o desde la psicología. Generalmente desde la neurociencia cognitiva o de la psicología se les llama como estados afectivos. Pero básicamente se utiliza el mismo idioma. Pueden ser negativos, pueden ser positivos, y esos estados afectivos no es más que otra perspectiva de lo que conocemos desde más biológicamente como el estado emocional, esa construcción del estado emocional. Pero cuando hablamos en vez de sistema emocional, de sistema afectivo, hablamos de estados de ánimo y no de estados emocionales. Pero básicamente, en este caso son sinónimos. Fíjense que acá lo que sí se puede evidenciar que justamente cuando hablamos de un estado emocional o de un estado de ánimo, estamos hablando de algo más que la emoción y el sentimiento. Y sobre todo porque puede mantenerse mucho más en el tiempo y puede aparecer sin estar ligado a un estímulo. Por eso hablamos de un estado emocional o de un estado de ánimo. Obviamente que impacta de una forma directa en las tomas de decisión de una acción, porque así como impacta en la construcción de esa percepción de un espacio, también impacta ese estado afectivo, estado emocional, si es positivo o si es negativo, sobre la toma de decisiones. Justamente por eso es muy importante reconocer la vinculación, esto que veríamos como un círculo, ¿sí? Entre lo que sería el estado emocional, el sistema cognitivo y la toma de decisiones de las conductas. Ahora, una vez descrito todos estos conceptos y sus vinculaciones, tenemos que preguntarnos cómo. ¿Se acuerdan que siempre decimos, definimos, relacionamos, pero siempre tenemos que explicar cómo, que sería cómo se expresan esas emociones, cómo se vinculan con las tomas de decisiones, por ejemplo. Ese cómo, obviamente que está basado primeramente en qué estructuras participan de cada una de estos procesos. El primero que lo empezó a estudiar fue Broca, fíjense, en el siglo XIX, donde habló de que justo todas las estructuras de la superficie medial del hemisferio las llamó lóbulo límbico. Y los vinculó directamente con las entradas olfativas, principalmente porque los estudios muchas veces son hechos en animales que tienen bulbos olfatorios preeminentes, y por eso conocí esa zona como rinencéfalo. Y fíjense, si nosotros vemos ese bulbo olfatorio, va a llevar información a la amígdala, a esta estructura que es la corteza entorrinal y la piriforme, que son áreas corticales denominadas paleocórtex, no neocórtex,
eh, porque son más antiguas. Esto, cuando hablamos de arquipalio y neocórtex, no, se está refiriendo a la antigüedad evolutiva de esas estructuras. Y cuando entramos más en detalle, fíjense que esas aferencias que recibe la amígdala de la vía olfatoria terminan impactando en el hipocampo. Por lo tanto, esa vía olfatoria tiene una vía directa hacia el sistema límbico, que es lo que a veces diferencia de otras información sensorial. La olfativa tiene una entrada directa a esto que conocemos como sistema límbico. Pero fue Papez el primero que hipotetizó sobre el cómo y cómo se podía explicar la construcción de estas emociones. Y es lo que ustedes posiblemente en la anatomía han estudiado como teoría del circuito de Papez, que es de 1937. Fíjense que acá están los componentes básicos, habla de estímulo emocional, de esa respuesta corporal, que sería la expresión de esa emoción, y de la experiencia emocional, que cuando se hace consciente es lo que conocemos como sentimiento. Desde la biología, esa expresión de sentimiento no es exactamente de la misma complejidad psicológica. A veces se llama, desde la parte de neurociencias, sentimiento de hambre. Es cuando se hace consciente, ¿sí? O sentimiento de sed. Se le utiliza mucho esa terminología desde la biología, desde las neurociencias. Cuando se habla desde la parte más psicológica, se aborda el sentimiento más desde la perspectiva de estas construcciones más duraderas en el tiempo, que desde la biología serían más los estados emocionales. El circuito Papez entonces habla de que ese estímulo emocional, que es vehiculizado a través del tálamo, salvo olfatorio, que veíamos que directamente llega a la amígdala y al sistema límbico, también obviamente es identificado a través de la corteza sensorial, pero desde el tálamo ya se vincula con un conjunto de estructuras, que es lo que él identifica como sistema límbico, y que a través del hipotálamo se generan parte de esas respuestas corporales, que serían los componentes somáticos, físicos que hablamos. Y incorpora que a través de la corteza singular, el giro cingulado, se genera esa construcción y se evidencia esa experiencia emocional. Obviamente que acá faltan un montón de estructuras que se fueron sumando posteriormente con los distintos estudios, pero básicamente la parte más básica que se relaciona con las estructuras que tienen que ver con la respuesta corporal somática, con ese segundo componente que vimos, y esta es básicamente la que actualmente se conoce. Obviamente que entonces ahí toma mucha importancia ese sistema límbico como el conjunto de estructuras asiento de las emociones, que es como una definición de la función del sistema límbico. Pero como vamos viendo, cuando hablamos de sistema emocional, estamos hablando de mucho más que el sistema límbico. Entonces, ¿por qué? Porque esos procesos del sistema emocional los podemos dividir para su estudio, podemos dividirlo o sintetizarlo en tres grandes procesos. Procesos más básicos, primarios, que son los preprogramados, ¿sí? Que se pueden modificar a partir del aprendizaje de la memoria, que impacta directamente en procesos homeostáticos o en conductas de supervivencia, y que son los que podemos vincular con estas expresiones de la emoción que estudió Darwin. Fíjense que responden básicamente a esa definición de emoción. Hay un proceso secundario en el sistema emocional, que es cuando realmente existe la vinculación entre este estímulo sensorial que se conforma como emocional, que se aborda desde el aprendizaje y la memoria. Por lo tanto, ahí tenemos que incorporar otras estructuras donde
se pone en evidencia cuál es la información más relevante a esa experiencia emocional, y esa queda vinculada a la estructura de la memoria. Y como proceso terciario es el impacto de las funciones cognitivas, o sea, el impacto cortical sobre el sistema emocional, como parte del sistema emocional en realidad. Lo que pasa es que cuando hablamos de la emoción, la experiencia emocional y de eso que llamamos sentimiento, ese estado, esa construcción del estado emocional, tiene una regulación importante desde las funciones corticales superiores. Por lo tanto, a eso hablamos de control regulatorio de arriba hacia abajo. En cambio, cuando estamos hablando de estos procesos primarios, estamos hablando de las influencias de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque este proceso primario del sistema emocional genera conductas innatas. Por lo tanto, hablamos de esas influencias de abajo hacia arriba que van a terminar generando conductas que quedan integradas al aprendizaje de la memoria en estos procesos secundarios y son reguladas por el sistema cognitivo en ese proceso terciario. Todo es parte del sistema emocional, porque siempre estamos hablando de la construcción de ese estado emocional. Esos procesos primarios, que dijimos que es un circuito heredado, codificado genéticamente, por eso es innato, que siempre es del mismo estímulo, más o menos se responde de la misma forma, eso quiere decir que sea innato, clave para la supervivencia y las respuestas homeostáticas. Eso es el típico ejemplo de el procesamiento primario de un estímulo emocional que genera una emoción de miedo que se vincula a una respuesta de lucha o huida. Ese sería el típico ejemplo de estos procesos primarios. ¿Cuáles son las principales estructuras que participan? Fíjense que acá tenemos como partícipes de este nivel de procesamiento a la amígdala, que impacta en el control visceral motor, y así es como se expresan estas emociones. Tenemos la corteza orbitofrontal, de la que ya hablamos, ¿se acuerdan en la clase pasada? Y el córtex cingular anterior. ¿Cuáles son las partes más importantes en estos procesos primarios? Muchos, por eso que estábamos hablando de los que mencionamos la clase pasada. ¿Por qué? Porque todas estas entradas interoceptivas que construyen esta interocepción son las más importantes, dijimos, y que van a impactar sobre ¿qué? Sobre esta área que se llama sustancia gris periaqueductal, que la vamos a ver cuando veamos cómo se generan las conductas, que está íntimamente vinculada a la amígdala. O sea que tenemos, por un lado, estas dos estructuras que al ser activadas guían principalmente el comportamiento instintivo, y el área tegmental ventral, que ustedes ya lo estudiaron cuando estudiaron sistemas difusos, conjunto de neuronas dopaminérgicas que inervan varias regiones del cerebro, y el núcleo accumbens, que es inervado por ese sistema dopaminérgico del área tegmental ventral, tienen impacto como guía del comportamiento de aprendizaje condicionado. ¿Por qué? Porque se basan en el principio de refuerzo, o sea, en eso que hablamos de la construcción de si el estímulo es beneficioso o no, donde participa también como sistema superior en esa integración, como vimos la clase pasada, la corteza orbitofrontal. Por lo tanto, fíjense que en esta definición de sistema emocional, lo de conjunto complejo de interacciones queda claro porque hasta ahora se van dando cuenta que hay un montón de interacciones y que son bastante complejas. Cuando hablamos de cambios afectivos ya sabemos con qué lo relacionamos. Cambios cognitivos, porque vimos que la expresión de esas emociones
el estado emocional impacta sobre la percepción y eso impacta sobre los pensamientos y el sistema cognitivo. Tiene impactos conductuales, como el que estuvimos viendo recién, a través de la expresión de esas emociones, y fisiológicos, que es lo que vimos como componente somático. Y dice que permite establecer las prioridades de acción. Justamente cuando se estimulan en estos procesos primarios, principalmente la amígdala y la sustancia gris periconductual, y a través de ellos el hipotálamo, hablamos de que guían, cuando decimos guían el comportamiento instintivo, estamos diciendo que abren la puerta a que se ejecute un comportamiento instintivo que tiene que ver con la supervivencia o con el control homeostático de alguna variable. Por eso hablamos que habla de las prioridades de acción. Obviamente que esta prioridad de acción es mucho más que esta, que tiene que ver con el área tegmental en el núcleo accumbens, que tiene que ver con el aprendizaje. O sea que acá habla de esta segunda parte, cuando esas acciones o esas conductas son guiadas por la anticipación de las consecuencias afectivas. ¿Cuáles son las consecuencias afectivas? Esas que vimos como beneficiosas o perjudiciales a través de la integración en la corteza orbitofrontal. Eso que llamamos reforzadores, positivos o negativos. Y obviamente que están basados en la experiencia previa. Por eso, cuando hablamos de esta segunda parte, estamos hablando, tenemos que tener en cuenta al sistema apetitivo de la motivación, que lo vamos a ver la clase que viene. Pero fíjense cómo está todo integrado. ¿Por qué? Porque ese proceso emocional primario en estas 4 áreas, que no son las únicas, pero son las 4 más importantes, impactan directamente en la ejecución de la conducta instintiva o impactan sobre el sistema apetitivo de motivación que genera una conducta aprendida. Entonces, acá tenemos como una síntesis, que tenemos esos estímulos sensoriales que obviamente son procesados, se construye esa percepción, hay muchos de ellos, como sobre todo auditivos y olfativos, que inervan directamente la amígdala o a través de la corteza sensorial, inervan la amígdala, que vimos recién. Desde la amígdala hay interacción directa con el hipotálamo y de allí se expresan conductas innatas, que son las de freezing, o sea que quedarnos inmóviles, salir corriendo, las mismas expresiones faciales, son expresiones innatas, y también se coordinan, ¿qué cosas? Ese componente somático, o sea que tenemos lo que separan como conductual y como somático. Principalmente que se visualizan a través de ese comportamiento instintivo. Y acá que tenemos esa amígdala que también se vincula con el hipocampo, y acá aparecen términos que también utilizamos o que vieron ustedes en una guía de autoestudio, que es la memoria. Cuando hablamos de memoria explícita, memoria implícita, memoria declarativa, memoria emocional. Fíjense que acá hablamos de memoria emocional, principalmente en donde, en la amígdala. O sea que acá estamos incorporando, fíjense que son los mismos actores que hacen otras, que intervienen en otros procesos, por lo tanto impactan en otros niveles, que es el segundo nivel de procesos que hablamos en este sistema emocional, que es lo que tiene que ver con la memoria. Esos procesos secundarios, ya hablamos de los sistemas neuronales que están integrados principalmente en esta amígdala y principalmente en amígdala, pero también incorporamos a otras estructuras corticales como el córtex orbitofrontal, el córtex insular. Obviamente también vamos a incorporar el hipocampo y median y modulan las emociones, ¿sí? Fíjense, entonces vamos a tener 2 campos de acción en estos procesos secundarios. Una división de este sistema límbico, que ustedes conocen de anatomía, pero que ahora lo vemos desde la perspectiva de la funcionalidad, donde tenemos vinculados la amígdala, el córtex orbitofrontal y el córtex insular.
Al córtex orbitofrontal insular ya lo vimos en la clase pasada y lo relacionamos con esta construcción de la percepción, principalmente la interocepción. En este caso, la amígdala le aporta información de la integración de esas señales del tinte emocional y se integran a ese nivel en circuitos que hacen o que construyen lo que conocemos como memoria emocional implícita. Entonces tenemos que recordar a qué definimos como memoria implícita. En este caso, memoria emocional implícita. Fíjense que cuando se la compara con la explícita es automática, no se desarrolla a través de la atención, se dispara, ¿qué quiere decir? Que está muy vinculada con cuestiones innatas, porque dice se dispara con claves asociativas, o sea que no media en esa expresión de conductas mediadas por la memoria implícita muchas construcciones cognitivas superiores, y eso es parte importante justamente de las emociones, de este proceso secundario del estado emocional. Entonces, el córtex integra toda la información emocional de esas sensaciones corporales, de esas experiencias sensoriales, informa a la corteza prefrontal, porque en esa construcción total de la interocepción, ese córtex insular es muy importante. El órbito frontal, esa información la transforma en ¿qué? En aprendizaje asociativo de estímulos y recompensas, ¿se acuerdan? Y la amígdala, ¿qué aporta? Aporta la información, o sea, el discernimiento si la información es emocionalmente excitante, ya sea agradable o desagradable. O sea que se activa ante estímulos emocionales, que obviamente van a ser distintos para cada persona. Ahora, lo importante de esa amígdala, principalmente de esa parte de la amígdala que se llama complejo vasolateral, es que a través de su activación va a enviar información a regiones frontales y parietales, vinculadas con la atención, pero principalmente si se activa ante estímulos o emociones negativas. O sea que la amígdala, si bien se activa y genera esta memoria emocional ante estímulos emocionales que se pueden considerar para una persona, que van a ser, como digo, distintos para cada persona, agradables o desagradables, cuando el tinte de ese estímulo emocional es negativo, esa información emerge o se vincula con las regiones del control de la atención frontal y parietal. Obviamente esto tiene importancia para la supervivencia. El miedo es un estímulo emocional con connotación negativa, con riesgo para la seguridad del individuo. Eso moviliza los sistemas atencionales a través de justamente la amígdala. Entonces, tenemos todas estas estructuras subcorticales que tenemos acá, la ínsula, que trabajamos mucho en esa ínsula en la clase pasada, anterior, media, posterior, el hipocampo, y tenemos algunas estructuras que tienen que ver con, acá tenemos la amígdala, el hipocampo, y acá tenemos estas estructuras que tienen que ver con la corteza. ¿Cuál corteza? La corteza singular, que si bien la corteza singular se subdivide en distintas partes, principalmente nos importa la corteza singular anterior. ¿Y por qué? Porque tiene un impacto, pero en otro tipo de procesamiento emocional. ¿Por qué? Porque vincula la parte de la memoria explícito declarativa, no toda, sino principalmente la episódica de esas experiencias personales, y esas experiencias personales pueden ser evocadas conscientemente a través de este circuito. Por eso queda muy correlacionado con el aprendizaje y la memoria. Y acá sí tenemos que entonces la corteza cingulada y la circunvolución parihipocampal como dos estructuras
que participan de este circuito muy importantes. Obviamente que el procesamiento en estas estructuras integra las respuestas autonómicas, las respuestas emocionales y motivacionales, esto que vamos a ver en la clase que viene, que hablábamos de este sistema motivacional o apetitivo se puede llamar, y lo engrana, lo engancha justamente con la memoria autobiográfica, porque justamente cuando hablamos de experiencias personales, hablamos de memoria autobiográfica. Esto que cuando al principio decíamos que una experiencia emocional se puede evocar, ¿qué estamos haciendo en ese momento? Estamos activando este tipo de circuito al evocar una experiencia pasada, que entonces evoca en el organismo la misma experiencia emocional. En el caso de la circunvolución parahipocampal, principalmente participa en esta memoria episódica de la experiencia personal, porque participa mucho en el reconocimiento de caras, en las señales involucradas con la emoción, vinculadas con otras personas, lo cual impacta en las conductas sociales, que también vamos a terminar de integrar la clase que viene. Todo esto que estuvimos hablando nos está desarrollando ese componente o tercer componente que aparece en los libros como componente cognitivo de la emoción, que hace a que la experiencia se vuelva totalmente consciente y subjetiva, y también controla ese estado emocional, que se acuerdan que era la última parte, ese proceso terciario, que hace a la red del control cognitivo de la emoción o estado emocional. Eso es lo que llamamos esa regulación de arriba hacia abajo. ¿Cuál es la principal parte de la corteza que participa del control emocional? Es lo que conocemos como córtex prefrontal dorsolateral, que entonces modula esos estados emocionales, impacta por lo tanto en respuestas homeostáticas. Por eso es, digamos, la parte más importante vinculada a la supervivencia y a las conductas que hacen, a esas conductas innatas que hacen en la supervivencia, y también a ese aprendizaje a través de las recompensas. Porque justamente en ese control cognitivo recibe información del órbito frontal, que es donde quedan evaluadas esos estímulos como castigos o recompensas. Esa información se vincula a la información que principalmente viene de la amígdala, por ejemplo, y se integra en esa corteza dorsolateral prefrontal. Por lo tanto, maximiza si esa emoción se vincula a una recompensa y minimiza la expresión de ese estado emocional si se vincula a un riesgo o un castigo. Por eso hablamos de que también participa en el caso de situaciones nuevas, que a través de la vinculación con el sistema de la memoria hace una comparación, por eso hablamos de que reprocesa los recuerdos que fueron emocionalmente latentes y los vincula a las situaciones actuales. Por eso habla de una reevaluación consciente. Obviamente que esa reevaluación consciente, fíjense, estamos hablando que participan principalmente la amígdala, la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza orbitofrontal. O sea que aquí estaríamos justamente hablando de ese proceso terciario de esa red de control que sería la orbitofrontal y la dorsolateral sobre esa amígdala que conforma este circuito de control del estado emocional. ¿Cómo se evidencia esto? Porque cuando se hacen estudios de procesos de ansiedad o estados de ansiedad, ¿qué se observa? Cuando la relación entre la ansiedad y el estrés es baja, fíjense que la vinculación o la interacción entre esa corteza prefrontal dorsolateral y la amígdala es la normal.
O sea que hay niveles de estrés, que son los normales, niveles bajos de ansiedad. Serían los niveles necesarios para, ¿se acuerdan de esa curva que vimos de la performance? Eventualmente generar conductas óptimas, performance óptima. Ahora, fíjense, cuando la relación ansiedad-estrés es alta, o sea que está predominando el estado emocional o el estado de la persona, se me fue la palabra, estado emocional y el otro se me fue, me sale anímico, pero no es, ya, de ansiedad. ¿Qué predomina en esta vinculación? La información de la amígdala sobre el procesamiento dorsolateral. Por lo tanto, ahí hay una desregulación o un desbalance en esta interacción que hace que se expresen emociones o estados emocionales ansiosos, lo cual impacta en las tomas de decisiones y en la percepción de la construcción del mundo real. O sea que no podemos dejar, constantemente estamos hablando de los distintos impactos. Entonces, para ir terminando, fíjense que hemos hablado y hemos descrito básicamente las bases estructurales y funcionales de los tres elementos o componentes que se relacionan con las emociones, en realidad con los estados emocionales, que serían la respuesta conductual, la respuesta fisiológica o somática y la experiencia subjetiva, que sería básicamente la que está bajo la supervisión de la cognición, o sea, el componente cognitivo. Por lo tanto, habiendo entendido que este estado emocional tiene impacto directo sobre la toma de decisión, ¿sí?, donde impacta también es muy importante este procesamiento orbitofrontal de lo que conocemos como construcción de una situación como beneficiosa o perjudicial. Tenemos que terminar de ver la clase que viene cómo todo esto se integra con más estructuras de esa corteza prefrontal en la toma de decisión y en la selección de la conducta. O sea que nos queda terminar de integrar toda esta parte. Pero eso será en la clase que viene. Bien. Vieron que se lo hice cortito por ser viernes. Cualquier cosa el lunes puedo avanzar un poco. ¡Ay, qué oscuridad! Esperen que siempre me queda oscuro. Entonces, el lunes podemos avanzar un poco más, porque es preferible darlo despacio, porque las vinculaciones son muchas y es importante que lo vean como procesos, porque si no, hablamos de estados emocionales, emociones, y dice el sistema límbico, y dicen la amígdala, o sea, la referencia no es a una estructura anatómica, es a los procesos que se vinculan con esa estructura anatómica o neuroanatómica. Y es importante también que repasen la neuroanatomía porque esos circuitos a veces se los ponen como lineales, como en realidad si ustedes los pueden representar como realmente están en ese cerebro, es mucho más rico, porque si no, la construcción que ustedes van haciendo de la representación justamente no es la más adecuada. Así que mientras ustedes vayan reconstruyendo toda esta información, la pueden ir vinculando y reconstruyendo en función de lo que ustedes saben de neuroanatomía. Así que el lunes, no me acuerdo si el lunes, bien, el lunes, sí, creo que, chicos, ya les dije, ¿no? Que revisen que la semana que viene es el martes la clase, no es el jueves. A misma hora les vamos a... Si quieren ir preguntando, sí. No, ya seguramente les van a avisar cuando recuperan el que no tuvieron el martes. Así que